Bueno, buenas tardes, estimado profesor y público en general. En el siguiente audiovisual expositivo vamos a desarrollar para efectos del trabajo tres preguntas principales del curso de Principios del Derecho Procesal Penal. En primer lugar, menciona, considerando la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior como los entes administrativos de mayor poder judicial, describa cómo se conforman y cuáles son sus competencias y su regulación legal. Ok, para comenzar, respondiendo a la primera pregunta, primero debemos comprender el significado de la Constitución Política de Costa Rica. Y es ahí cuando entendemos que es nuestra Carta Magna, por así decirlo, es la ley fundamental del país y fue anunciada y proclamada en 1949. Constituye el ordenamiento político y jurídico del Estado costarricense y además se encarga de definir el esqueleto del gobierno, los deberes y los derechos de todos los ciudadanos. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia se conforma por personas magistradas y magistrados y es la de mayor jerarquía en el Poder Judicial. Bajo ello están los tribunales juzgados que existen en todo el país, como lo son asuntos a resolver, el territorio en donde se desempeñan cada uno de ellos y la cuantía. La Corte Suprema de Justicia está integrada por 22 magistrados y magistradas del país, compuesta por 4 salas, primera, segunda, tercera y sala constitucional. La sala primera se encarga de civil contencioso, agraria y comercial. La sala segunda se encarga de lo laboral y familiar. Sala tercera de todo lo que tiene que ver con penal. Y la sala constitucional se encarga del habeas, amparos, acciones y consultas de constitucionalidad. Se encargan 7 magistrados que protegen los derechos, ¿verdad? ¿Ok? Al Poder Judicial le corresponden diferentes funciones o competencias, como lo son informar a los demás poderes del Estado en los asuntos en que la Constitución determine que sean consultadas acerca de los proyectos de reforma, proponer las reformas legislativas y reglamentarias que juzgue inconvenientes para lo que sería la mejora de la administración de justicia, aprobar proyectos en presupuestos del Poder Judicial, nombrar a los miembros propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, resolver las competencias de las salas a excepción de lo dispuesto por la ley a la sala constitucional, designar al presidente y vicepresidente en votación pública, conocer del recurso de apelación de sentencia, de casación y la revisión de las sentencias de las salas segunda y tercera. Además, deberá nombrar en propiedad a los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial, los inspectores judiciales, los jueces de casación, el fiscal general de la República, el director y subdirector del organismo de investigación judicial y al jefe y subjefe de la defensa pública. Si nosotros nos vamos al artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dice, corresponde a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Como ya bien sabemos, informar a los otros poderes del Estado en los asuntos en que la Constitución y las leyes determinen que sea consultada, proponer las reformas legislativas y reglamentarias que juzgue convenientes para mejorar la administración de la justicia, aprobar el proyecto de presupuesto del Poder Judicial, nombrar a los miembros propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, resolver las competencias que se susciten entre las salas de la Corte, acepto de lo dispuesto por la ley respecto a la sala constitucional y designar a votación pública, ¿verdad?, al presidente y vicepresidente de la Corte. Segunda respuesta nos dice, considerando la sala tercera, los tribunales penales de apelación, los tribunales penales de juicio y los juzgados penales como los entes que integran el ámbito jurisdiccional del Poder Judicial, describa. En primer lugar, la sala tercera, es decir, materia penal, y de acuerdo con la lectura de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo 56, señala que la sala tercera conocerá. Entonces nos vamos al artículo 56
Dice, este es más cortito. La Sala Tercera conocerá de los recursos de casación y revisión en materia penal de adultos y penal juvenil, de las causas penales contra los miembros de los supremos poderes y otras funciones equiparados, de los conflictos de competencia suscitados entre tribunales de apelación de sentencia penal, de los demás asuntos que las leyes le atribuyen, del auxilio judicial internacional y del reconocimiento y eficacia de sentencias y laudos extranjeros en materia penal, con la salvedad de lo que corresponda conocer a las otras salas de la Corte. ¿Ok? Por otra parte, los tribunales penales de apelación administran la justicia, como lo son los jueces de apelación, los recursos de apelación. ¿Ok? Entonces nos vamos aquí nuevamente al artículo número 3. Administran la justicia. Juzgados y tribunales de menor cuantía contravencionales y de asuntos sumarios. Juzgados de primera instancia y penales. Tribunales colegiados. Tribunales de casación. Salas de la Corte Suprema de Justicia y Corte Plena. La Corte Suprema de Justicia establecerá el número de jueces tramitadores y decisores, así como de los otros servidores judiciales que deben tener los tribunales de cualquier categoría y materia. Para ello, tomarán en consideración las necesidades propias del despacho, en aras de la mejor realización del servicio público de la justicia. ¿Ok? Entonces, también existen, ¿verdad? Seguidamente, con la pregunta número 2, también existen los tribunales penales de juicio. Ok, en donde los jueces son unipersonales, es decir, aquellos que eventualmente tendrían la posibilidad de juzgar casos de un día o hasta 5 años de prisión. Por último, los juzgados penales está conformado por jueces penales en la etapa preparatoria e intermedia, como lo son los jueces de garantías, que deberán de trabajar de forma coordinada en la Fiscalía. La competencia de los jueces penales está determinada por ley. O sea, como por ejemplo, el juez de Heredia. Y tienen absoluta independencia para autorizar allanamientos, ordenar medidas cautelares y realizar audiencias preliminares. Un ejemplo de los juzgados penales es un juez de ejecución de la pena, preventiva de la libertad y las medidas de seguridad. En materia de adultos, ¿verdad? Como también en materia en menores de edad, lo que sería penal juvenil. Recordar, ¿verdad? Creo que para efectos de, como estudiantes, recordar que la regulación es donde está regulado, como por ejemplo en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Código Procesal Civil. Para ello existirán los diferentes artículos como tal, ¿verdad? Para nosotros interpretar como estudiantes y también como ciudadanos costarricenses, ¿verdad? Por último, en la tercera pregunta, dice: considerando al Ministerio Público, al organismo de investigación judicial y a la defensa pública como los entes auxiliares de la Administración de Justicia Penal del Poder Judicial, describa. ¿Ok? El Ministerio Público se encuentra regulado en nuestro Código Procesal Penal, en su título 2, capítulo 1. En Costa Rica, el Ministerio Público es parte del Poder Judicial, quien en su ley orgánica se le ha concedido independencia funcional. Se encarga de ejercer la acción penal, la investigación preparatoria bajo control jurisdiccional, al encargado de practicar las diligencias pertinentes al comprobar un hecho delictivo. Además, la identificación de los autores, obtener la aplicación de la sanción que corresponda, entre otros. Es decir, el Ministerio Público deberá encargarse de la investigación preparatoria y la formulación de la acusación, recordando el principio de objetividad, también como aquello que exima de responsabilidad a la persona imputada y que también se encarga de velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales y de derecho internacional.
También me parece de suma importancia mencionar que el Ministerio Público está presente en todas las etapas de un proceso penal. En materia de fusión criminal, el Ministerio Público tiene la dirección de dirigir al OIJ. ¿Pero cómo? Bueno, a través de sus investigadores y siempre de la mano o en coordinación del Ministerio Público. Por otro lado, se crea el organismo de investigación judicial. Es dependiente de la Corte Suprema de Justicia y cumplirá con las funciones de policía judicial. Está regulado en nuestro Código Procesal Penal y, como lo mencionamos anteriormente, es un ente auxiliar del Ministerio Público que investiga los delitos de acción pública y que impedirá que se agoten delitos. Se encargará de reunir elementos de prueba útiles para la investigación o para las investigaciones y se caracteriza por ser una policía técnica e investigativa. Se divide en departamentos de investigaciones criminales, medicina legal y laboratorios de ciencias forenses. Si nos vamos al artículo número 4, de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, podemos leer: el organismo tendrá, entre otras que legalmente le sean señaladas, las siguientes atribuciones. ¿Cuáles? Recibir denuncias, cuidar que se conserve todo lo relacionado con el hecho punible y que el estado de las cosas no se modifique hasta que llegue al lugar la autoridad competente, ordenar si es necesario la cláusula local en que se ejecutó el delito, hacer constar el estado de las personas, cosas, lugares mediante los exámenes, inspecciones, planos, fotografías, recoger todas las pruebas y demás antecedentes, ¿verdad?, de suma importancia que tengan para el caso, proceder a la aprehensión de los presuntos culpables, disponer la incomunicación, ¿verdad?, en caso de que así sea, por resolución escrita, recibir declaración del imputado en la forma y con las garantías que establezca la ley, proceder a interrogar a todas las personas que puedan aportar datos de interés, efectuar todos los exámenes, indagaciones y pesquisas que juzgue oportunas para la buena marcha de las investigaciones, practicar peritaciones de toda naturaleza, proceder a los registros, allanamientos y requisas que fueran necesarias para la buena marcha de las investigaciones. Y, en fin, el OIJ es sumamente importante para nosotros como estudiantes en criminología. Y por otro lado, la defensa pública es la encargada de realizar la defensa técnica de aquellas personas que cometieron un delito y que carecen de los medios económicos para poder contratar a un profesional en derecho. La defensa pública está compuesta por un director de la defensa, profesionales en derecho encargados de realizar defensa técnica de las personas acusadas, los defensores públicos, que se dividen en diferentes áreas como lo son penal, pensiones alimentarias, administrativo y legal. Para finalizar con el audiovisual, quisiera mencionar que todo el material expuesto fue gracias a las diferentes lecturas y a los videos enviados por el tutor. Así que espero que les haya sido de su agrado y muchísimas gracias.